No es solo un relato, no es una exageración, es una historia real, dura, documentada, incómoda, y merece ser contada. La historia de Esporo comienza no con su nombre, sino con su silencio. Un silencio que lo acompañó desde que fue visto, no como un ser humano, sino como un reflejo, un cuerpo destinado a satisfacer la locura emocional del hombre más poderoso del imperio, Nerón. El emperador, el artista, un huérfano emocional que transformó su dolor en espectáculo. Sporo era joven, demasiado joven, su origen es un misterio. No sabemos qué anhelos tenía, si tenía familia o si conoció el amor. Solo conocemos lo que sucedió después. Nerón lo vio, y en él vio a Popea, su esposa fallecida, una mujer que según las historias él mismo había asesinado en un arranque de furia. Culpa, negación, una mezcla de ambas, no lo sabemos, pero su decisión fue increíble, convertir a ese joven en una copia viviente de su difunta esposa. Primero, lo despojó de su ser. Le ordenó la castración, sin anestesia, sin explicaciones, sin compasión. No fue solo un acto físico. Fue simbólico, una mutilación de su identidad, detener su crecimiento no solo físico sino existencial, convertirlo en un molde, un objeto de exhibición, una estatua que respiraba. Desde ese instante, Esporo dejó de ser un adolescente romano, se transformó en un símbolo. Una esposa forzada, una marioneta en el teatro imperial. Lo vistieron con túnicas de seda, le pusieron collares de oro, le dieron títulos y lo presentaron ante Roma como la nueva consorte del César. El pueblo observaba, callaba, los senadores tragaban su indignación, porque en la Roma de Nerón, hablar podía costarte la vida, y el espectáculo debía seguir. Pero Esporo no hablaba, nunca, no se le permitía. Su rol era representar la ilusión, no cuestionarla. No era para ser, sino para parecer Popea, parecer mujer, parecer feliz. ¿Y si hubiera gritado? ¿Y si hubiera llorado en público? ¿Habría cambiado algo? ¿O este simplemente habría sido reemplazado por otro reflejo más obediente? Lo acompañó en todos lados. En sus giras artísticas por Grecia, en sus recitales donde Nerón se aplaudía a sí mismo, en sus actos oficiales donde era exhibido como un trofeo. Allí el maquillaje ocultaba al joven y mostraba la fantasía. El poder absoluto no solo controla el presente, reescribe el pasado, moldea el futuro. Y silencia cualquier disidencia. Eso hizo Nerón con Esporo. Le robó la voz, el cuerpo, la historia, y le impuso una existencia en vitrina. Aquí entra la filosofía. Aquí la mirada estoica nos impacta. Epicteto dijo, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Esporo nunca fue libre. Fue propiedad emocional, un capricho convertido en carne. En esa esclavitud adornada con perlas su historia representa el abuso más refinado, el que se disfraza de afecto, pero solo busca control. Reflexiona un momento. ¿Qué puede ser más aterrador que perder el derecho a ser tú mismo? Esporo fue despojado de su ser para complacer a un emperador incapaz de aceptar la muerte, la culpa o su propia humanidad rota. Y cuando Nerón cayó porque incluso los dioses artificiales terminan ardiendo, también se rompió el hechizo. El Senado se cansó, las legiones se rebelaron, y el pueblo dejó de temerle más de lo que lo despreciaba. Nerón huyó, con Esporo a su lado, como un actor que no quería abandonar el escenario. Y allí, en una villa lejana, cuando la derrota era inminente, el emperador decidió morir. Se dice que Esporo estuvo allí, que lloró, que sostuvo su cabeza, que presenció el final del hombre que lo había convertido en sombra. Y con la muerte de Nerón también murió la protección, el rol, el título. Esporo volvió a ser nadie. El nuevo emperador Galba no tenía lugar para fantasmas. La tragedia de Esporo no se detiene con su muerte. Su historia se ahoga en el silencio que la siguió. No hay monumentos, ni elegías, ni un solo gesto que lo redima en la memoria colectiva. Solo un vacío incómodo que Roma intentó esconder bajo sus ruinas, mientras la historia lo ignoraba. Pero Esporo sigue presente, no en mármol, ni en bronce, sino en la mente de quienes saben que una civilización solo es verdaderamente grande si cuida a los más vulnerables. Y Roma en este caso falló. Esto ha ocurrido en muchas sociedades a lo largo del tiempo. Los nombres cambian, los regímenes también, pero el abuso persiste. El poder se disfraza de cariño, el control se presenta como amor, y la violencia se justifica con protocolos. ¿Quién fue realmente Esporo? Tal vez un joven con sueños de una vida normal. O quizás alguien que nunca tuvo la oportunidad de imaginar su futuro. Un reflejo forzado. Una voz que jamás fue escuchada. Una víctima de la arrogancia. A pesar de todo, su historia tiene un significado hoy. Nos recuerda que incluso los imperios que se creían eternos se sustentaban en decisiones crueles y absurdas. Que el culto a la imagen puede devorar la esencia humana. Y que detrás de cada símbolo oficial, puede haber un sufrimiento oculto. Marco Aurelio escribió, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Este pensamiento brilla intensamente aquí.
Esporo, aunque manipulado y exhibido, nunca se rebajó al nivel de sus opresores. No traicionó, no fingió poder, no abusó de otros para sobrevivir. Simplemente resistió, desde el único lugar que no pudieron quitarle, su silencio interior. Hoy contamos su historia porque esa resistencia, aunque invisible, ha sobrevivido al tiempo, al imperio, a la censura. Y tú, que escuchas esto, tienes el poder de decidir si esta historia se vuelve a enterrar, o si se transforma en una advertencia, en una lección, en un acto de memoria. No basta con recordar, hay que comprender. Y no solo comprender, hay que actuar. Actuar para que ninguna voz vuelva a ser silenciada por la comodidad del poder, para que ningún ser humano sea convertido en símbolo en contra de su voluntad. Y para que el silencio de los olvidados resuene más fuerte que los gritos de los emperadores. Tú puedes hacer la diferencia. Suscríbete al canal, comparte esta historia. Lleva la memoria de Esporo a donde antes solo había sombras. Mientras existan voces dispuestas a hablar, mientras haya quienes conviertan el dolor en conciencia, la historia, esa maestra dura pero justa, seguirá recordándonos que el poder absoluto sin virtud no solo destruye reinos, sino también almas.